Padre, glorifícate en esta hora. Y si eso es lo único que tú haces, eso es suficiente. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, se me ha pedido que predique acerca de la gran comisión bajo la unción del Espíritu de Dios. Y yo creo que si ese es el título, de alguna manera alguien ha notado que gran parte de la gran comisión no está siendo llevada a cabo bajo la unción del Espíritu. Y habiendo dicho eso, yo quisiera poder excusarme porque yo estoy predicando de un texto en inglés y tengo que traducir simultáneamente al español, porque lamentablemente hubo un error a la hora de construir el texto. Pero yo creo que no hay dudas de que la gran cantidad de cristianos en las iglesias hoy en día no exhibe una gran pasión por la gran comisión. Y yo creo que la gran comisión pudiera ser llamada mejor la gran omisión. Cuando nosotros analizamos las palabras de Jesús en Mateo 28, yo creo que es muy claro que hay una tarea que cumplir, que Jesús llama en otro pasaje la mies que es mucho. Hay una meta que conseguir y es que tenemos que llegar hasta los confines de la tierra. Hay un combustible que necesita mantener el movimiento en acción hasta que eso pueda darse. Y ese combustible no es otra cosa que un avivamiento mantenido a lo largo del tiempo. Hay un instrumento que tiene que ser utilizado y es la proclamación del Evangelio, y hay un proceso de consolidación que necesita ser llevado a cabo y ese es el discipulado. De manera que hay una tarea, una meta, un combustible, un instrumento y finalmente un proceso de consolidación. Yo creo que muchos de ustedes conocen que soy médico y como médico nosotros tendemos a abordar al paciente tratando de identificar cuál es el problema e identificado el problema tratamos entonces de prescribir el tratamiento. Y yo quisiera que me permitieran un abordaje similar, que nosotros pudiéramos ver cuál es el problema que tenemos en las manos para luego poder ver a la luz de la palabra de Dios cuál sería el tratamiento a prescribir. Yo creo que el problema es la gran comisión, ese es el problema. La pregunta es ¿cuál es el tratamiento? En la medida en que tú revisas y escudriñas el Nuevo Testamento, te percata de que realmente hay una gran responsabilidad que llevar a cabo y que pesa sobre nuestros hombros en gran manera. Yo creo que para nadie es un secreto que esa gran comisión no exhibe pasión hoy en día de parte de la mayoría de las personas que están al tanto del último mandamiento que Cristo nos dejara. Es como si la mayoría de las personas estuvieran muy acostumbradas a la vida rutinaria, a la vida como siempre. Life as usual, dirían en inglés, y la iglesia como de costumbre, lamentablemente. Es difícil concebir que gente pueda pueda servir a un Dios extraordinario y poseer la morada de ese Dios extraordinario y vivir vidas ordinarias. Es difícil para mí concebir tal cosa. Es más difícil para mí concebir personas que hayan sido salvos por la sangre de Cristo y que no muestran ninguna preocupación por aquellos que están perdidos en el mundo. Yo creo que yo acabo de describirte el problema espiritual que tiene que ver con llevar a cabo la gran comisión. Aquí está el problema. Los perdidos son muchos.
La gran comisión no es una prioridad para la mayoría. Ese es el problema. Los perdidos son muchos y la gran comisión no es una prioridad para la mayoría. El evangelismo a grandes escalas no es una prioridad de la iglesia hoy en día. Y si eso va a ocurrir, nosotros necesitaremos un avivamiento que afecte a la iglesia, que mueva a la iglesia y que haga lo que la iglesia supo hacer en el pasado. Ahora, eso no es un trabajo de nosotros, es un trabajo de Dios. Estamos conscientes de eso. Que eso es un trabajo que solamente Dios puede producir. De manera que, habiendo visto el problema y sabiendo que la solución tiene que venir de Dios, tenemos que preguntarnos cuál es la solución o el tratamiento que Dios entendió debiéramos darle a este problema. Y anoche yo aludí ya a este pasaje donde Cristo mencionó en Lucas 10:2 que la mies es mucha, que los obreros son pocos y que por tanto nosotros debiéramos rogar al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. De manera que Cristo no estaba ajeno a la problemática. Él presentó el problema. Él tomó el problema y lo puso sobre la mesa y dice, este es el problema, la mies es mucha. Aparte del problema es que los obreros son muy pocos. De manera que Él estaba consciente de aquello con lo cual nosotros tendríamos que tratar. La solución terrenal son los obreros, pero son pocos. Y la solución divina es el poder de Dios. Ahora, nota la manera como Cristo propone la estrategia para la gran comisión a la cual ya yo aludí anoche. Cristo no dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos, por tanto sembremos y hagamos más instituciones educativas y más seminarios. Yo no estoy en contra de ninguna de esas cosas. Nosotros tenemos un seminario para preparar hombres, pero esa no fue su instrucción. Su instrucción fue, tú rogad al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. Y la palabra en el original para rogar tiene algo que ver con algo de rogar fervientemente, ardientemente, frecuentemente, con pasión. Él no simplemente dijo orar al Señor de la mies. No. Rogar intensamente, frecuentemente, recurrentemente, sin parar al Señor de la mies. ¿Cuál sería el resultado de una oración como esa? ¿Cuál sería el resultado después de, no antes de? Ahora, la pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿por qué orar? Y la primera respuesta sería porque el comprender el tamaño, la complejidad de la gran comisión escapa a nuestra comprensión. La segunda razón es porque la mies es tan inmensa que nosotros necesitamos asistencia divina si la vamos a llevar a cabo. La tercera razón sería porque el llegar hasta los confines de la tierra, imagínate esto, Jesús está en Jerusalén y le está hablando a un puñado de hombres y le está diciendo a este puñado de hombres que desde Jerusalén nosotros tenemos que llegar hasta los confines de la tierra para la proclamación del Evangelio. Y Jesús está relacionando directamente la mies con la oración. Directamente, Él está estableciendo una relación directa entre el recoger la mies y la oración. Y eso es algo que en la mayoría de los casos no se está practicando. Jesús no dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos, por tanto, desarrollemos la mercadología.
Él tampoco dijo, por tanto, entrenemos más personas, aunque yo creo que tenemos que entrenar más personas. Él tampoco dijo, la solución es levantar más fondos, aunque yo creo que tenemos que levantar más fondos. Una y otra vez nosotros escuchamos conferencias acerca de cuántas personas se van al infierno todos los días. Y una de las cosas que escuchamos es que hay aproximadamente 50,000 personas que perecen para el resto de la eternidad todos los días. Pero déjame decirte algo, hermano, las estadísticas nunca han enviado un solo obrero al campo misionero. Ellas no tienen ese poder, ellas no tienen ese estímulo, ellas no tienen la habilidad de levantar la pasión de aquellos que han de ir para que puedan hacer el trabajo. El trabajo, la pasión viene de otra manera. Viene rogando al Señor de la mies que pone el querer y el hacer en nosotros, en nuestros corazones, para que la gente pueda ir. Eso es lo que Cristo nos está diciendo. Él es quien provee lo que nosotros necesitamos. Ahora, si tú sigues leyendo a Lucas 10 y llegas a Lucas 11, tú vas a ver mucho más claramente cómo Jesús establece la relación entre el Espíritu Santo, la oración y la Gran Comisión. Escucha lo que Cristo dice en Lucas 11, a partir del versículo 9 y hasta el 13. Yo os digo, pedid y se os dará. Eso es una garantía. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora escucha, presta atención. O suponer que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide un pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? Usted pudiera pararse ahí y decir que tiene esto que ver con la Gran Comisión, que tiene esto que ver con el Espíritu Santo. Un momento. O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, escucha ahora, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? ¡Wow! Si vosotros que sois malos, saber dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿qué piensan vosotros? ¿Qué pensáis vosotros de vuestro Padre que está inclinado a dar el Espíritu de Dios a aquello que se lo pidan? Y nosotros necesitamos del Espíritu de Dios tanto para creyentes como para incrédulos. El incrédulo no puede llegar a creer a menos que el Espíritu de Dios abra sus ojos, abra su corazón como el corazón de Lidia. Y el creyente necesita del Espíritu de Dios de la misma forma, porque sin la llenura del Espíritu de Dios no va a haber pasión para la Gran Comisión. Sin la llenura del Espíritu de Dios no va a haber evangelismo. Sin la llenura del Espíritu de Dios, la Gran Comisión no terminará en discipulado. Y eso es importante que tú y yo lo reconozcamos. No va a haber denuedo en la predicación. Cuando tú lees el libro de los Hechos, tú escuchas a esta gente sin preparación, pescadores hablando con denuedo. La gente lo vio y dijo, ¿quiénes son esta gente sin letras, sin preparación, que hablan de la manera que están hablando? No habrá coraje, no habrá valentía para predicar el evangelio. ¿Qué tendrías en su lugar? Tendría cobardía, tendría vergüenza sin la llenura del Espíritu. Y Dios dice que Dios se complace en dar el Espíritu Santo a aquellos que se los pidan. Es una función de la oración. Y de ahí la necesidad de enfatizar la necesidad de orar
porque la oración parece haber iniciado muchos de los avivamientos del pasado. A.T. Pierson dijo en una ocasión: nunca ha habido un avivamiento espiritual en un país o en una localidad que no haya sido iniciada por una oración unida. Nunca. Matthew Henry dice: cuando Dios quiere traer gran misericordia a su gente, lo primero que Él hace es que los mueve a orar. Cuando Dios se propone traer gran misericordia, de la cual hablamos hoy, de manera que grandes multitudes se puedan convertir, lo primero que Él hace es que los mueve a orar. Y el gran Jonathan Edwards, considerado quizás como la mente más brillante de Norteamérica, en una ocasión comenzó a tratar de establecer la relación entre la oración y el avivamiento, refiriéndose a la profecía del profeta Zacarías en el capítulo 8, y eso es lo que él dice. Para esta profecía me parece razonable asumir que primero ocurrirá de la siguiente manera. Primero, el pueblo de Dios, o al pueblo de Dios se le dará un espíritu de oración. Eso es lo primero, dice Edward. En segundo lugar, habrá una inspiración que va a venir junta con la oración de una manera extraordinaria. Edward no está hablando de la oración ordinaria, él está hablando de una oración extraordinaria que va a venir en ayuda de la iglesia, va a mostrar misericordia al género humano en general, va a derramar su espíritu, va a revivir el trabajo y va a hacer avanzar el reino en el mundo en dirección de la promesa. Tú escuchaste cómo Edwards entendió que quizás esta profecía pudiera llevarse a cabo. Escúchalo otra vez. Lo primero que habrá es oración extraordinaria. Esa oración extraordinaria ayudará a la iglesia. Luego habrá una misericordia que va a ser mostrada a la humanidad en general. Luego habrá un derramamiento del Espíritu. Luego habrá un reavivamiento del trabajo. Luego habrá un avance del reino. Esa es la receta de Edwards. La oración es nuestra forma de decirle: Señor, nosotros somos personas pecadoras en necesidad de ayuda y de misericordia. Nosotros somos personas insuficientes, incapaces. Nosotros no tenemos el poder de reavivar a nadie, de despertar a nadie. Nosotros entendemos que la academia sin el Espíritu de Dios está muerta. Esa es la forma como nosotros lo decimos. ¿Y cuál es esa forma? Orando y diciéndole: Señor, si tú no haces algo, nada ha de ocurrir. La gran comisión depende del espíritu de oración del pueblo de Dios. Cuando tú revisas el libro de Nehemías, la gente había regresado de Babilonia y tú llegas al capítulo 9 del libro de Nehemías y tú encuentras a Nehemías intercediendo por un gran avivamiento. La gente quiere avivamiento, la gente pide avivamiento, pero luego no se enfoca en la manera como la palabra de Dios describe que esta gente llegó a ver avivamiento. Y lo que él hace es que él comienza a confesar el pecado del pueblo y lo comienza a comparar con el carácter de Dios. Él confiesa el pecado del pueblo y lo compara con el carácter de Dios. Y estas son algunas de las comparaciones que Nehemías establece en el capítulo 9. Una generación rebelde y un Dios compasivo. Un pueblo o un grupo de personas pecaminosas y un Dios santo. Un pueblo terco que siempre está corriendo, huyendo de Dios, y un Dios que siempre está persiguiendo a su pueblo. Un Dios proveedor y una gente que no tiene valor por la provisión de Dios. Un Dios que le dio leyes buenas
y justas a esta gente con corazones malos, malvados, que desobedecieron sus leyes buenas y justas. Nehemías tenía suficiente revelación para traer lo que fue la revelación de Dios y traérsela de regreso a Dios y decirle: Dios, este es tu pueblo y este es tu carácter y yo te lo traigo a ti, y yo te pido que en vista de tu misericordia, en vista de tu gracia, que tú hagas llover tu carácter sobre este pueblo rebelde. Y ese avivamiento vino y ocurrió. Nehemías oró de regreso a Dios la misma revelación que Dios le había traído al pueblo. Si nosotros no podemos producir un avivamiento, entonces el avivamiento por el cual la gente está deseosa, el avivamiento que la gente quisiera ver, entonces, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos y decimos: el avivamiento, bueno, eso es algo soberano, eso viene cuando Dios quiera. ¿Eso es como Dios lo ha dicho? O volvemos otra vez a Lucas 11:13, donde dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan. ¿Cuántos de nosotros nos arrodillamos día tras día y le decimos: Señor, nosotros estamos aquí pidiendo un avivamiento de tu Espíritu, un venir de tu Espíritu, una llenura de tu Espíritu para mi vida, para mi esposa, para mis hijos? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo eso? ¿Cuántos de nosotros preferimos registrar la historia, registrar lo que está pasando, registrar los eventos de los cambios de las leyes, antes que ir donde nuestro Dios? Jesús conecta la oración con el pedir del Espíritu Santo. Y si luego tú notas lo que Cristo le dice a los apóstoles antes de él partir en Hechos 1:8, escuche: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. No puedes hacer nada sin el poder del Espíritu. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigo. Después no puedes ser un buen testigo antes de que venga el poder del Espíritu. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Tú sabes qué? Cuando el Espíritu Santo vino, ¿tú sabes dónde estaban ellos? Estaban en un aposento alto. ¿Y saben qué estaban haciendo en el aposento alto? Estaban orando. Quizás se acordaron de la enseñanza de Jesús cuando dijo: vuestro Padre, que es bueno, sabe dar al Espíritu Santo a quienes se los pidan. Quizás ellos se acordaron de dicha enseñanza y estaban ahí esperando por la promesa, y cuando la promesa vino, ellos estaban haciendo justamente lo que el Padre le había enseñado: a esperar. Paso por paso Jesús les dio la fórmula de cómo esto ocurre. Escúchame. La misión necesita trabajadores, pero tú necesitas orar por los trabajadores. La misión necesita obreros, pero tú y yo necesitamos orar por los obreros. Penetrar la oscuridad del campo misionero requiere de poder de lo alto. Y eso es a través de la oración. Para tomar a un muerto, un incrédulo, y traerlo a la vida, eso requiere poder sobrenatural y eso requiere oración. Tú espera en el Señor. Los 11 discípulos esperaron en el Señor, y esperando en el Señor vino el Espíritu Santo. Ellos estaban a punto de aprender de una vez y para siempre la importancia que tiene el esperar en Dios. Ellos estaban a punto de aprender que nuestro Dios no es solamente un Dios de promesa, nuestro Dios es un Dios de cumplimiento. Lo que Él promete, Él cumple, pero eso ellos tuvieron que aprenderlo en la espera. Y Cristo los puso a esperar. La gran comisión entera descansa sobre la veracidad de las palabras de Cristo.
Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. El discípulo aquel que va a ir y a ser discípulo necesita conocer el carácter de Dios antes de ir. Y uno de los problemas que nosotros tenemos muchas veces es que estamos enviando gente al campo misionero que no conoce el carácter de Dios. Muchas veces no conoce el evangelio, y si no conoce el evangelio tampoco conoce el carácter de Dios. Tú necesitas ambas cosas para tener a un buen discipulador en el campo misionero. Eso es una labor del Espíritu de Dios. Y el avivamiento es el combustible. Míralo en la historia de la iglesia. El avivamiento es el combustible de la tarea. Y el evangelismo es el instrumento de la tarea. Dios nos dio su Espíritu para llevar a cabo la gran comisión. Para puntualizar algunas de las cosas que acabo de decir, nadie puede nacer de nuevo sin la intervención de la tercera persona de la Trinidad. Nadie, absolutamente nadie. Tú puedes predicar el mejor sermón posible, con la mejor oratoria posible. Si el Espíritu de Dios no interviene en la mente de aquellos que escuchan, si el Espíritu de Dios no circuncida los oídos de aquellos que escuchan, nadie va a poder entender absolutamente nada de lo que fue explicado. Yo decía anoche que es cierto que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, pero eso no es lo único, porque de ser así, cada vez que tú predicas el evangelio, todo el mundo saldría convertido, y no es así. La palabra de Dios claramente dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, pero esa palabra de Cristo necesita ser tomada por el Espíritu de Dios, ser aplicada al corazón, ser aplicada a la mente, abrir el entendimiento, y la persona ahora puede decir: eureka, eureka, lo he encontrado. No lo había podido ver, ahora es tan claro. En segundo lugar, todo evangelismo efectivo, subraya la palabra efectivo, requiere de la llenura del Espíritu Santo. Sobre todo si tú estás tratando de hacer iglesia en lugares difíciles. Hay lugares más difíciles que otros de hacer iglesia. Y si tú estás tratando de hacer iglesia en lugares difíciles, tú necesitas de la llenura del Espíritu. Ahora déjame decir esto sin ninguna intención de ofender a nadie. Nosotros tendemos a predicar de una manera centrada en Dios, God-centered. Predicamos así, pero frecuentemente nosotros trabajamos de una manera autosuficiente. Hay una dicotomía que me ha pesado ahora por años entre la prédica centrada en Dios y el espíritu de autosuficiencia a la hora de hacer el trabajo de Dios. Yo vivo en Latinoamérica, en lo que ha sido considerado el sur global. Ustedes viven quizá en el norte, lo que ha sido considerado el norte, Europa, Norteamérica. Y ¿sabes qué? Anoche yo mencioné algo de esto, pero no todo el mundo estaba aquí. El sur global peca de una manera completamente diferente al norte. ¿Tú puedes decir cómo? ¿Con relación a la Biblia? Absolutamente. Porque las iglesias plantadas en el sur y en el norte están influenciadas por las cosmovisiones de estos lugares geográficos donde ellas están. El norte peca de un racionalismo extremo, donde realmente nosotros preparamos el sermón exegéticamente, sacamos del texto todo lo que el texto verdaderamente dice, lo que el autor quiso decir, lo que Cristo pudo pensar, decir y todo lo demás, pero nosotros confiamos en esa exégesis para la conversión de la persona. Y ¿sabes qué? La exégesis no tiene poder de convencer a ninguna persona. El sur peca de otra manera. El sur no hace exégesis. El sur tiene nuevas revelaciones todo el tiempo, doctrinales. Pero esas nuevas revelaciones doctrinales tampoco tienen el poder de convencer absolutamente
a nadie. Tú necesitas hacer la exégesis del texto, tú necesitas hacer la hermenéutica del texto, pero ¿sabes qué? Mientras preparas el sermón, mientras entregas el sermón, tienes que estar completamente consciente de que el trabajo de eso que hiciste, depende, la efectividad de eso que hiciste, depende de una persona y se llama el Espíritu de Dios. Se cuenta de Charles Spurgeon, otros se lo atribuyen a Martin Lloyd-Jones, que mientras él subía la escalera hasta llegar aquí arriba, en cada peldaño de la escalera decía: yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Yo creo en el Espíritu Santo. ¿Cuándo comenzó la Gran Comisión? La Gran Comisión comenzó un día, con un solo evento. ¿Y sabes qué pasó ese día? El Espíritu de Dios descendió, y cuando descendió tomó 3,000 personas por sorpresa y los convirtió a todos. Ese es el sermón más efectivo, más corto, jamás relatado en toda la historia de la iglesia. Un solo sermón, no sé de cuánta duración, convirtió 3,000 personas. Al otro día no se sabía ni siquiera cómo se iba a discipular a esa persona. Y la iglesia primitiva, sin forma de discipular, sin un micrófono, sin un pedestal, sin tener luces, sin tener absolutamente nada, logró hacer cosas que la iglesia de hoy, siendo más rica, mejor equipada, con mucho más espacio, no logra hacer. ¿Cuál es el problema? Necesitas poder, y poder de lo alto. Eso es lo que la iglesia requiere hoy. Lo peor de todo es que, o lo mejor de todo, es que el sermón más efectivo que jamás haya predicado lo predicó un pescador sin preparación, que había pasado algún tiempo con Jesús. De hecho, eso fue lo que la gente notó. ¿Quiénes son esta gente? Hombres sin letras. Y lo próximo fue: pero notaron que habían pasado tiempo con Jesús. Pasar tiempo en la Biblia y pasar tiempo con Jesús no es la misma cosa. Marcar la Biblia y que la Biblia te marque a ti no es exactamente la misma cosa. Marcar la Biblia no me cambia. Cuando la Biblia me marca a mí, eso es donde está el poder de transformación. Y hombres cambiados cambian hombres y cambian mujeres. No Biblias pintadas de colores. Cuando esta gente predicó, ¿sabes qué? Cuando Pedro predicó, ¿qué fue lo que la gente recibió? Se sintieron compungidos de corazón. ¿Cuándo fue la última vez que en una iglesia tú sentiste que alguien dijo: me sentí compungido de corazón? Joseph Haratunian, un historiador de la iglesia reciente, de hace quizá unos 100 años atrás, decía que hace 100 años lo que la gente preguntaba al salir de los servicios es: ¿cómo te dio convicción el sermón hoy? Esa no es la pregunta hoy en día. La pregunta hoy en día es: ¿cómo te gustó el sermón? ¿Cómo te gustó el servicio? Como si gustar y ser convencido por la palabra de Dios fueran sinónimos. Tenemos demasiado púlpito tratando de complacer a aquellos que escuchan. Y aquel día fueron bautizados 3,000 personas bautizadas, se convirtieron y se bautizaron. Hoy en día da trabajo incluso bautizar a aquellos que se convierten. ¿Imaginas eso? Y luego tú lees un poco más adelante en Hechos 2:47, dice que estaban alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Tú escuchaste, subraya eso, que esta gente estaba siendo tan visitada por el favor de Dios que estaban encontrando favor con todo el pueblo. Y te imaginas qué tipo de pueblo era. Era un pueblo judío. Y encontraba favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. El Señor añadía. Nosotros no añadimos a nadie. El Señor añadía cada día a aquellos que estaban siendo salvos. La salvación es un trabajo de Dios de principio a fin. Un solo evento, un solo día, un solo sermón, un solo predicador, 3,000 convertidos en un solo día. Y poco tiempo después tú pasas la página y ¿sabes qué?
tú lees que la iglesia había crecido a 5,000 hombres. Si le agrega a los hombres, las mujeres y los niños, quizá la iglesia tenía 10,000 personas. Eso es una mega iglesia hoy. Esta iglesia lo hizo sin nada, sin instrumentos, sin equipamiento, pero con poder de lo alto. Y sobre todo, si tú tienes, hoy en día cuando se habla de una iglesia de 10,000 personas, se dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo lo lograron? Esta iglesia lo hizo en poco tiempo, pero todavía es más increíble pensar que la población de Jerusalén se estimaba entre 25,000 y 80,000 personas, y en esa población habían 10,000 gente probablemente que ya habían llegado a creer. ¿Cómo? Recibiréis poder cuando venga el Espíritu de Dios. El avivamiento comenzó. Déjame resumirte versículo por versículo. Te voy a resumir el libro de los Hechos. Te lo voy a resumir como en 3 minutos, para que tú veas cómo el avivamiento se expandió por 30 años. Hechos 6:7. Y la palabra de Dios crecía. ¿Notaste ya? Ya Lucas perdió números. Ya él no habla de 3,000 nuevos creyentes, no habla de 5,000 hombres. Ya él se le perdieron los números. Ahora él habla de la palabra. La palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Eso es judío. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Escuchaste eso? Sacerdotes judíos obedecían a la fe. Eso es en Hechos 6:7. 9:31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. ¿Notaste cómo era que seguía creciendo? Andando en la fortaleza del Espíritu Santo. En Jerusalén, en Judea, en Samaria. 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Todavía estamos creciendo. Hay 6 ondas de crecimiento a lo largo del libro de los Hechos. Estamos en 12:24. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Escucha esto, esto es extraordinario. Y diariamente crecían en números. Las estadísticas nos hablan en Norteamérica de que diariamente las iglesias están muriendo. Yo no quiero señalar ninguna denominación, pero la denominación más grande en Estados Unidos se calcula que tiene 16 millones de habitantes, de miembros hoy en día. Para el año 2050 se calcula que tendrá 7.5 millones de miembros. La mitad de los miembros en más años. Esta iglesia crecía diariamente en número, en 19:20. Así crecía, escucha, poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. No era simplemente que se expandía, prevalecía en contra de vientos y marea, en contra de la oposición, en contra del movimiento judío. La palabra de Dios prevalecía. ¿Y qué tú piensas que la hacía prevalecer? El poder del Espíritu que había descendido sobre estos hombres que habían entregado su vida de una manera extraordinaria a pagar el costo que fuera necesario para ver la población recibir salvación. Y finalmente llega al final del libro de los Hechos, capítulo 28, 30 y 31, y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba, eso en Roma, y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Eso es extraordinario, que Pablo está en Roma a punto de recibir juicio por predicar el evangelio, y sabes que durante 2 años le permitieron que la gente viniera sin ningún estorbo. ¿A hacer qué? A escuchar la palabra de Dios. Eso es favor de Dios y eso es obra del Espíritu de Dios.
Nosotros no debemos estarnos quejando de la oposición que la iglesia está teniendo hoy en día. Eso es como, yo no sé nada de deporte, de basquetbol, mucho menos, pero eso es como Magic Johnson, que le pagaban todos los millones del mundo y que vayan donde el manager, decirle, manager, yo tengo un problema y es que cada vez que yo voy a tirar, tengo 3 o 4 o 5 gente que quiere hacerme oposición para que yo no tire la pelota. El manager le va a decir, Magic, ¿para qué tú crees que te estamos pagando? Es para que metan la pelota en contra de la oposición. Eso es exactamente lo que la iglesia necesita reconocer, que el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros precisamente para meter el evangelio en la mente y en la cabeza de gente que está haciendo oposición, pero que no puede prevalecer contra Dios. Y la iglesia continuó creciendo durante un largo periodo de tiempo. Siguió avanzando geográficamente. La iglesia siguió avanzando en influencia. Gente de todo estrato social comenzó a creer. Hablamos de sacerdotes judíos. Eso es una clase social. Un procónsul llegó a creer en Jesucristo. Una mujer de negocio como Lidia llegó a creer en Jesucristo. Un carcelero llegó a creer con toda su familia. Algunos griegos de gran importancia llegaron a creer en la fe. Y gente que practicaba la brujería en Éfeso llegó a abrazar la fe cristiana. Si eso no fue un avivamiento, no ha habido uno en la historia entera de la iglesia. Cuando tú ves gente de todo tipo, de todo estrato social, durante años que está respondiendo al evangelio. Ahora, ¿cómo tú piensas que eso ocurrió? A través del instrumento. ¿Y cuál es el instrumento? El evangelismo, la proclamación del evangelio. Escúchame, una cosa que es casi el evangelio no es el evangelio. Yo le predicaba eso a nuestra iglesia en este domingo pasado. Algo que es el evangelio menos uno de los elementos del evangelio no es el evangelio. Y algo que es el evangelio más otro elemento que no es parte del evangelio tampoco es el evangelio. Es una distorsión que Pablo le llama una corrupción del evangelio. O le llama a los Gálatas. Y tú puedes ver entonces de qué manera nosotros llegamos verdaderamente a creer. Esta gente estaba compartiendo el evangelio. La mayoría de las estadísticas muestran que la mayoría de las personas creen porque el evangelio es compartido de persona a persona más que de un pastor a una congregación. Así se esparció el evangelio en la iglesia primitiva. ¿Y tú sabes por qué la gente compartía el evangelio de esa forma? Porque no podían dejar de hablar de lo que habían escuchado, lo que habían visto y oído. Y ese es el problema. Si yo no veo lo suficiente y no oigo lo suficiente, yo no tengo de qué hablar. Pero cuando tú tienes a Dios y hace a Dios grande y la congregación lo puede ver inmenso, esa congregación tiene algo de qué hablar porque ha oído de Dios, ha visto a Dios y ahora tiene algo de qué hablar. Quizás no hemos oído lo suficiente ni hemos visto lo suficiente a ese Dios proclamado desde las Escrituras. Y nosotros tenemos que volver a las Escrituras de manera que podamos ver no solamente claramente el evangelio, pero tenemos que ver el carácter de Dios que Dios ha desplegado en todas las Escrituras. Yo entrevisté a R.C. Sproul en el año 2016 y él me decía que el problema de la gente en la calle que no conoce a Dios es el mismo problema de la gente dentro de la iglesia que tampoco conoce a Dios. Y yo decía, my goodness. Esa era su opinión. Si tú ves lo suficiente acerca de Él y oyes lo suficiente acerca de Él, tú vas a tener algo de qué hablar. Pero muchas veces ni el evangelio está presente, ni el carácter de Dios está presente. Si hubo algo que los reformadores supieron hacer bien fue proclamar el evangelio y proclamar el carácter de Dios. Proclamar una vida que fuera Dios céntrica. Y una de las cosas que ha comenzado a tener su efecto en Latinoamérica es precisamente la predicación expositiva que poco a poco ha comenzado a desplazar el evangelio de la prosperidad, créase o no.
Pero esa predicación tiene que hacerse bajo la unción del Espíritu de Dios. No es técnica, no es programa, es poder de lo alto que Dios ha dicho, que ha prometido, que Él dará y que nosotros entonces debemos aplicar a nuestra técnica de exégesis, pero confiando en Dios. Esta gente era como, tú no lo podías intimidar. En Hechos 5:28, escucha lo que esta gente hace. Tomaron a los apóstoles, los metieron en la cárcel y luego lo dejaron salir. Y al otro día, temprano en la mañana, ¿sabe dónde ellos estaban? En el mismo lugar, en el templo, predicando el evangelio otra vez. Entonces lo tomaron y dijeron, nosotros dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas, y si queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Jerusalén fue llena de las enseñanzas de los apóstoles. ¿Te imaginas que Juárez, Santo Domingo y cada una de nuestras ciudades fuera llena de las enseñanzas de los apóstoles? ¿Cuál sería el resultado? Y prontamente Samaria se llenaría de gozo. ¿Sabe por qué? Porque había gente que estaba siendo perseguida en Jerusalén, salió corriendo para Samaria, y cuando llegó a Samaria, ¿sabe lo que hizo? Comenzó a compartir el evangelio, comenzó a compartir la razón por la cual ellos estaban corriendo. Samaria se llena de gozo, y cuando tú sigues leyendo, entonces, ¿sabes lo que está ocurriendo? Que el gozo de Samaria es el resultado del sufrimiento de Jerusalén. El gozo de Samaria es el resultado del sufrimiento de Jerusalén. Pero los creyentes en Jerusalén no tenían problema con eso, siempre y cuando Samaria se gozara en el evangelio. Y tú sigues avanzando y llega a la ciudad de Éfeso y te encuentras Éfeso en un tumulto. Donde quiera que Pablo llegaba había un lío. Y la única razón era la predicación del evangelio, y la gente comenzó a quemar aquellas cosas que tenían que ver justamente con la brujería. Había una clara evidencia del favor de Dios sobre esta gente. La palabra estaba avanzando rápidamente. Las vidas estaban siendo cambiadas. Nosotros, uno de nuestros valores no negociables en la iglesia, lo repetimos una y otra vez, no es el tamaño de la iglesia, no es el número de visitas a las cárceles, no es el número de personas que vienen, no es el número de bautismo, no es el número de matrimonio, no es el número de nada. La única cosa que es indicativa del éxito de una iglesia es vidas cambiadas. Es lo único que tú puedes medir. Tenemos que hacer evangelismo efectivo. No hay otra forma. La iglesia hoy es más grande, está mejor equipada, es más rica, pero no puede hacer lo que la iglesia primitiva hizo. Y a veces se debe a mala predicación, a veces se debe a pecado en la iglesia, a veces se debe a autoconfianza, y a veces se debe básicamente a que estamos haciendo actividades, pero no necesariamente lo que Dios nos llamó a hacer. Cuando tú revisas el libro de Apocalipsis y lees los primeros 3 capítulos, hay iglesias en problemas, hay 7 iglesias, 5 en problemas. Y sabes que Cristo le dio la fórmula de resolver su problema y se la dio en una palabra. Y es una palabra que raramente se escucha de los púlpitos de las iglesias. Repent, arrepiéntete, o yo vendré. Y sabes que no hubo arrepentimiento. Y sabes que en esa región hay menos de un 1 o 2% de cristianos hoy en día, donde en un momento dado habían 7 iglesias a las que Cristo le pasó disciplina, le hizo advertencia y se la dio en una sola palabra: arrepiéntete. Es por ahí por donde comienza. O si no, yo vendré y te quitaré el candelabro. ¿Qué significa eso? Te quitaré lo que es la efectividad. Te quitaré lo que la iglesia primitiva tuvo. Escucha en 4:31 del libro de los Hechos. Escucha esta relación que existe entre la oración, el poder y lo que está ocurriendo en la gran comisión del libro de los Hechos. Después que oraron, Hechos 4:31. Nota, eso no está ahí por accidente. Después que oraron. No es que oraron, es que después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Notaste el orden de los sucesos? Ellos oraron, el lugar tembló,
Ellos fueron llenos del Espíritu y luego de la llenura del Espíritu, entonces ellos hablaron la palabra de Dios con denuedo. Hoy en día estoy cansado de oír sermones que luego de confrontar con la congregación, entonces comenzamos a excusarnos. No, hermano, yo tampoco quise decir, porque tú sabes, yo no quisiera que algunos pensaran, que algunos se fueran de aquí de esta forma, sintiéndose mal. No, vete mal y arrepiéntete, ven donde Dios, habla con Él, pide perdón y regresa renovado la próxima vez. Por Dios, deja que la palabra de Dios tenga poder y haga su trabajo una y otra vez. Yo a veces me voy mal de mi propio sermón. Como dirían en inglés, you kidding me? Si la palabra de Dios es la palabra de Dios, de vez en cuando tú tienes que irte mal. O en la preparación o durante tu propia entrega. La oración no garantiza un avivamiento. Yo no quiero que me malentienda. Pero Dios ha decidido soberanamente que la oración preceda el envío de misioneros. Eso lo sabemos. Eso está claro. En segundo lugar, la oración no garantiza el avivamiento, pero Dios ha garantizado que no habrá llenura del Espíritu sin oración. Escúchalo una vez más. Tu Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan. No es a todo el mundo, a quienes se los pidan. Hechos 4:31, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Hechos 4:33, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. Con gran poder. ¿Y de dónde venía? De la llenura del Espíritu. Los apóstoles daban testimonio. ¿De quién? De la resurrección del Señor Jesús. Y había abundante gracia sobre todos ellos. ¿Notaste la conexión entre la llenura del Espíritu, gran poder para testificar, gran gracia sobre todos ellos, y la gracia estaba sobre todos ellos? ¡Wow! Ellos estaban testificando a derecha y a izquierda, a hombres y mujeres, a judíos y gentiles, a todo el mundo, a todo tipo de personas, a ricos y a pobres. No importaba quién le pasara por el lado, ellos le testificaban. El testificar en el contexto del libro de los Hechos es sinónimo de evangelismo. Me seréis testigos. Tú vas a evangelizar. ¿Cómo? Siendo testigo. Escucha lo que dice Craig Keener en su comentario masivo de 4,000 páginas sobre el libro de los Hechos. Yo no sé cómo una gente escribe 4,000 páginas sobre un libro de la Biblia. Pero escucha lo que él dice. La mayoría de los académicos reconoce que la actividad primaria del Espíritu enfatizada en el libro de los Hechos es el empoderamiento para la testificación de la misión de Cristo. Esa es la misión número 1. Y John D. Harvey en su libro Anointed with the Spirit and Power, o ungido con el Espíritu y el Poder, dice: la iglesia cumple su misión solo confiando en el empoderamiento del Espíritu. Los eventos de Hechos 2 nos enseñan que el Espíritu proporciona poder para ser testigo. Trae convicción a través de la palabra de Dios cuando el testigo habla e incorpora a los nuevos creyentes a la iglesia como resultado del testimonio. Si la misión de la iglesia es alcanzar el mundo con el evangelio de Jesucristo, y lo es, el empoderamiento del Espíritu Santo es indispensable para esa misión. No importa la edad de nuestras iglesias, no importa qué tan bueno sea el personal, no importan los programas, no importan las estrategias de nuestra iglesia. Solo si el Espíritu empodera nuestros esfuerzos, seremos verdaderamente efectivos en lo que realmente importa: transformar vidas para el reino de Dios. Y eso es una función del Espíritu. La palabra Espíritu aparece 75 veces en el libro de los Hechos. 55 de las 75 veces tiene que ver con la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo aparece en el primer capítulo del libro de los Hechos, aparece en el último capítulo del libro de los Hechos y aparece en 15 capítulos más del libro de los Hechos. Es el libro de los Hechos
del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Si tú remueves el trabajo del Espíritu, yo decía anoche, te quedas sin ningún libro. En la medida en que voy trayendo a este tema una consolidación y conclusión, escucha lo que John Harvey dice otra vez en su libro. Escucha, el Espíritu Santo es el recurso de los apóstoles cuando la iglesia enfrenta su primera oposición. Es la fuente del primer avivamiento de la iglesia. Es la solución al primer problema de la iglesia. Es la fortaleza del primer mártir de la iglesia. Y es el enviador del primer equipo misionero de la iglesia. Él guía en la toma de decisiones corporativas y coloca a los líderes en posición de autoridad sobre las congregaciones locales. Eso todo lo hizo el Espíritu de Dios. Y finalmente necesitamos un proceso de consolidación, que es el proceso de discipulado. Yo defino el discipulado, yo no sé cuántos estarán de acuerdo conmigo, pero mucha gente define el discipulado de diferentes maneras. Para mí, discipulado es cualquier cosa que alguien hace, que un discípulo de Cristo hace intencionalmente para formar la imagen de Cristo en otro discípulo de Cristo. Y para hacer eso tú necesitas del poder del Espíritu de Dios. Eso no es un trabajo que metodología, programa, libros logran hacer. Eso no es un evento, un solo evento. Eso tampoco es un curso de 3 meses. Cristo se pasó 3 años formando 11 discípulos para sacar a Judas. Y al final, el mejor discipulador del mundo termina, ¿sabes qué? Con uno que lo vende, uno que lo niega, uno quiere la mano derecha, uno quiere la mano izquierda. El otro dice que si no pone el dedo en la llaga no, ni siquiera va a creer. El mejor discipulador del mundo termina con el Dream Team. No es fácil discipular. Tú requieres del Espíritu de Dios, poder divino. Y eso es parte de la santificación. Y sabes que la santificación está primariamente sobre la mano del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene a una persona, viene en su plenitud. Nadie puede acusar a Dios y decir así, Él es más santo porque tú le diste más Espíritu Santo a Él que a mí. No, Él es más santo porque Él hizo más uso de los medios de gracia que lo que yo hice, y yo fui un vago espiritual y no hice uso de los medios de gracia que tú pones a disposición de tu iglesia para que yo pueda crecer a la imagen de Cristo. No nos podemos quejar. El Espíritu Santo, lo primero que el Espíritu Santo hace en el proceso de conversión, lo primero que hace es que Él le da vida a mi mente. Porque si no le da vida a mi mente, yo no entiendo el Evangelio. Me lo explican y no lo entiendo. Lo primero que necesito es que mi mente tenga vida. Eso es lo primero. Luego mi corazón es cambiado de uno de piedra a uno de carne. Luego mi voluntad es libertada. Luego la persona recibe fe, y la fe es un don del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios comienza a trabajar en nosotros tanto el querer como el hacer. Y si eso no fuera lo suficiente, escucha todo lo que la palabra de Dios dice. Nosotros somos enseñados por el Espíritu, nos dice 1 Corintios 1. Nosotros somos liderados por el Espíritu, nos dice Gálatas 5. Nosotros somos llenos del Espíritu, nos dice Efesios 5. ¿Qué más tú quieres que Dios haga para hacerte conforme a la imagen de su Hijo? Él lo hace todo de la A a la W, de manera que nosotros necesitamos ser hechos conforme a la imagen de Cristo, y lo que necesitamos es rendirnos a la acción del Espíritu de Dios. Romanos 9:14 lo dice tan claro: todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Y todo el mundo vive preguntando: yo no sé cómo es que uno es guiado por el Espíritu. No lo sabes. Si eres hijo de Dios, eres guiado por el Espíritu. Y si no te sientes guiado por el Espíritu, hay algo que tú estás haciendo que le está haciendo oposición a la guianza del Espíritu de Dios en tu vida, que es natural. Todos, ¿cuántos? La palabra a todos, ¿a cuánto incluye? A todos. Y Pablo dice: todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Eso de que yo soy cristiano, pero yo no me siento guiado por el Espíritu, eso es una contradicción. Todos somos guiados por el Espíritu.
La pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos rendimos a la guianza del Espíritu de Dios? Y para finalizar entonces, en la medida en que yo cierro mi mensaje, nosotros necesitamos el ministerio del Espíritu para completar la tarea. Y esa tarea es llamada la mies. Necesitamos el ministerio del Espíritu para completar la meta. Y eso es hasta los fines de la tierra. Necesitamos el ministerio del Espíritu como combustible para nosotros llegar hasta donde necesitamos llegar y mantener el movimiento. Necesitamos el ministerio del Espíritu como para que la medida, el instrumento, el evangelio sea efectivo, y necesitamos el ministerio del Espíritu para consolidar el proceso que llamamos, ¿qué cosa? Discipulado. Nosotros necesitamos del ministerio de la tercera persona de la Trinidad de principio a fin. Y si nosotros no hacemos uso de eso que Dios ha puesto a morar dentro de nosotros, nosotros tendremos grandes deficiencias a la hora de hacer iglesia en el día de hoy. La iglesia nunca se ha movido sin oposición. De hecho, la iglesia sin oposición es una iglesia que se duerme. La iglesia que recibe oposición, como tú lo ves en China, lo ves en Cuba, lo ves en 1000 otros sitios, es una iglesia que crece, es una iglesia que se fortalece, es una iglesia que cree en su Dios, es una iglesia que depende de su Dios, es una iglesia que ora a Dios, es una iglesia que cree en el Espíritu Santo y es una iglesia que ve la obra del Espíritu Santo. Pastor, usted me ofendió. Perdóname. Pastor, la palabra me ofendió. Habla con Dios.